Bueno, pues listo. Bueno, pues un gusto estar con ustedes y sí, efectivamente, algo que he tratado yo de hacer mucho porque, bueno, pues he sido siempre muy interesado en estos temas relacionados con, pues, el mal uso de cualquiera de, digamos, de los recursos que de alguna forma están destinados para mejorar pues, nuestro estilo de vida, nuestra salud, y que, pues, tristemente han llevado por justo este uso inadecuado, pues, a situaciones no solamente de pues, efectos adversos que pudieran prevenirse, sino incluso situaciones bastante graves. De hecho, les comparto que pues, en mi propia familia, mucho antes de que yo estudiara medicina, pues me tocó ver precisamente consecuencias de, pues, no solamente el tema relacionado con la falta de preparación de los médicos o la falta de actualización o compromiso, sino incluso también las consecuencias de la medicina naturista. Así que he sido digamos que, acérrimo y muy cuidadoso, pues, difusor de toda la información científica que ha estado a mi alcance. Digo, obviamente no lo sé todo y jamás lo voy a poder saber todo porque nadie tiene esa capacidad, pero pues esto tiene mucho de experiencia, además de, por supuesto, conocimiento, y como van a poder ver, por eso también me interesaba que quedara grabado, todo está bien sustentado científicamente. Y bueno, pues la idea es que les aseguro que a partir de esta charla, pues su visión de muchas cosas va a cambiar de una manera bastante importante, si no es que radical. Y pues es precisamente lo que vamos a hablar. Y así, de igual manera, también les invito a que me sigan en redes sociales para, digo, no para que me den likes, sino para que pues tengan ustedes de primera mano información pues con la certeza de que todo lo que comparto es, por supuesto, con una firme convicción en que, pues, como cristianos católicos, además tenemos que, bueno, no tenemos, porque Dios no nos obliga a nada, pero estamos llamados siempre a la búsqueda continua de la verdad y a estar, pues, siempre, pues, en ese trabajo de perfeccionamiento cada día que pasa. Pues bien, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio. Entonces, aquí me gustó abrir la charla con esta reflexión pues así tal cual le puse este famoso dicho: no por mucho madrugar se amanece más temprano. Y a esto me quiero referir, que no porque queramos ganarle o tener esa intención de ganarle los pasos a alguna enfermedad, pues realmente estamos haciendo lo más correcto o lo que en verdad va a beneficiar a la persona implicada o personas. Y uno de las más grandes preocupaciones, de los más grandes mitos a los que nos estamos enfrentando, que desgraciadamente son mitos en los que ha habido contribución de parte de pues, algunos incluso colegas que hicieron a un lado la parte científica de la medicina. Y bueno, en cierta medida no tienen de todo la culpa, porque la medicina en México, pues tristemente inició como algo más de saturación que algo realmente basado en la ciencia o basado en la evidencia científica, porque bueno, sí había de ciencia siempre algo, pero muchas veces la praxis estaba dirigida por este modelo paternalista, absolutista, casi dictatorial, en donde pues el jefe era una especie de, digo, no siempre, porque ha habido muy buenos jefes, por supuesto, de servicios de hospitales, pero el jefe era la autoridad máxima y era incuestionable. Bueno, pues esto llevó a muchas desafortunadas situaciones que pues cada vez hemos ido precisamente encontrando o digamos de alguna forma desmantelando poco a poco, que pues nos han llevado a descubrir que muchas cosas que se hacían o que todavía se hacen, en realidad no tienen base científica e incluso pueden ser perjudiciales. Y uno de los más importantes es justo el tema de los antibióticos. Entonces,
todavía hace algunos años se utilizaban de forma profiláctica, incluso para ciertos procedimientos quirúrgicos, y con el tiempo, digo, sí hay procedimientos quirúrgicos que efectivamente los que se llaman sucios, o incluso que pueda haber riesgo de abrir una herida que está infectada, pues ahí sí hay indicación, pero de ahí en fuera hay otros que realmente no hay mayor trascendencia o no tienen utilidad emplearlos. Otro fenómeno de gran importancia es la presión, que ahí sí, aquí tiene mucho que ver la presión cultural y social que han tenido, sobre todo con todo respeto, pero las mamás con los médicos, sobre todo los médicos generales y los médicos pediatras, que se estresan muchísimo cuando su hijo les da alguna calentura o algún dolor de garganta y luego quieren dar antibiótico. Algo muy importante, y esto ojalá que se lo queden como consigna y que lo compartan y lo difundan, es que el 85% de las infecciones respiratorias superiores son virales. Los virus no necesitan antibióticos. Incluso ahora que está el tema de la pandemia con el COVID-19, el SARS-CoV-2 propiamente es el nombre del virus, pues se siguen usando antibióticos a pesar de que pues, no tienen ninguna evidencia, ninguna justificación y que la inmensa mayoría de las personas se van a recuperar completamente sin necesidad de tratamiento como tal. De hecho, el tratamiento en términos generales es pues vaya, sintomático. Solamente los pacientes que tienen un cuadro moderado a grave, entonces sí hay que dirigir un tratamiento más específico, pero los antibióticos no tienen ningún lugar en COVID-19, incluso aun cuando hay una neumonía por este virus. Entonces, algo de verdad de gran trascendencia que es importantísimo llevarse a casa. Y bueno, el 95% de las infecciones respiratorias superiores de por sí se van a resolver espontáneamente. La historia natural de la enfermedad es que a los pocos días y pues con medidas generales se resuelva. En pocos casos sí hay que vigilar y eso sí, hay que ver los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Bueno, una fiebre que va empeorando con el tiempo y especialmente si es una fiebre alta. Y fiebre alta significa por arriba de 39.5 grados centígrados. Menos de eso no es fiebre alta. Que el paciente tenga un dolor muy intenso que le impida realmente incluso tragar y bueno, se sientan las bolitas, los ganglios en la garganta. La presencia desde el inicio de tos o de estornudos prácticamente descartan la posibilidad de que requiera algún antibiótico porque hablan de un proceso viral. Si inicia con un dolor de garganta muy intenso, más fiebre y la presencia de ganglios, estos son lo que se llaman criterios de Centor para considerar, en ese caso sí, el uso de antibióticos desde el inicio en ese tipo de faringitis que sugiere que es algo bacteriano. Pero es muy importante siempre ir a una revisión con un médico pues, que esté certificado, ¿sí? Y que se actualice de preferencia. Y algo muy importante, ¿qué impacto tienen los antibióticos? No es así como simplemente, pues ya me tomé el antibiótico y pues ya, ni hablar. Lo clásico que he llegado a escuchar, no, pues me empezó a doler la garganta y me tomé una amoxicilina, ni siquiera saben qué es la amoxicilina. Algunas personas incluso creen que la amoxicilina o la ampicilina son analgésicos y dicen, ya me empecé a sentir mejor. Completamente efecto placebo, no tiene nada que ver. Entonces, amoxicilina, ampicilina o amoxicilina ácido clavulánico, trimestoprim con sulfamethoxazol, bueno, en casa ya es raro ver que lo usen de primera instancia en la casa, y todos esos que terminan casi siempre en silina, ¿no? Por eso no tienen ninguna indicación que la terramicina, que si, seguro de estos han llegado a escuchar clindamicina. No tienen ninguna indicación y lo único que hacen es favorecer un desorden en el organismo que puede llegar a afectar. Les pido de favor que quien no es, que cierren su micrófono porque de pronto se están escuchando ahí algunos ruidos. Entonces, lo único que sucede es que estamos favoreciendo una presión selectiva de microorganismos resistentes a los antibióticos. Y lo peor de todo, nosotros de forma natural convivimos con bacterias, que es el principal componente de nuestra microbiota, lo que antes se llamaba flora bacteriana. Vean una cosa de verdad impactante.
250 a 400 metros cuadrados es lo que tenemos de intestino, una cantidad impresionantemente grande de superficie que de hecho pues, es para la absorción. Hasta 60 toneladas de comida pasan a lo largo de nuestra vida por nuestro intestino, o sea que estamos en contacto con una cantidad impresionantemente grande de estímulos antigénicos y desde luego entre ellos bacterias. La exposición continua a millones de bacterias es algo pues, de lo que no nos podemos salvar y algo muy importante, necesario. El exceso de higiene es tan malo como el descuido, el descuido demasiado profundo de la higiene. El equilibrio, al igual que en todo, como bien decía Aristóteles, en el justo medio está la virtud. Los niños que son excesivamente cuidados, excesivamente limpiados, son niños muy enfermizos, de igual manera que los niños que son abandonados. Y bueno, también sucede lo mismo en los adultos. La simbiosis con principalmente bacterias y estos géneros de microorganismos que son los Archaea y Eukarya, que aproximadamente forman un 10 a la 14 de microorganismos. O sea que tenemos más o menos por cada célula de nuestro cuerpo 1 a 3 microorganismos conviviendo con nosotros. ¿Qué importancia tienen estos microorganismos? Bueno, una trascendencia impresionantemente alta, porque ellos a través de completar el proceso de digestión, sobre todo de las fibras hidrosolubles y vaya, otros tipos de azúcares que no se digieren por nosotros, por nuestras enzimas intestinales, ellos obtienen grupos sulfidrilo, butiratos, que son ácidos grasos, los cuales de hecho son muy importantes para favorecer o conformar distintos factores que, como la mucina, el factor trébol o péptidos antibacterianos que impiden el crecimiento o la proliferación de ciertos microorganismos, porque muchos microorganismos. Permítanme un segundito porque va a ser aquí una ventana de... Escuché el de fondo. Y todavía alguien por ahí tiene prendido su micrófono y se está escuchando algo de ruido. Bien, entonces, continuamos. Entonces, otra cosa importante que tienen para nosotros estos microorganismos es que ayudan a la síntesis de vitaminas. Una de las más trascendentes es la vitamina K, fundamental para, de hecho, el desarrollo o la formación de factores de la coagulación, o sea, para que no nos desangremos en el hígado. Y esto es especialmente a través de la vitamina K2 o K3. Bueno, la K2 la absorbemos sobre todo los vegetales que tienen en altas cantidades este tipo de vitaminas, como las espinacas, y la vitamina K3, K1, perdón, la K3 no existe, K1, la vitamina K1 a través de la digestión y los procesos que llevan a cabo las bacterias con justamente la fibra de los vegetales. También ciertas bacterias tienen la capacidad de sintetizar cianocobalamina, que es la famosa vitamina B12. Algo también muy importante es la producción de estos ácidos grasos que sirven como combustible, de hecho, para nuestras células del tracto digestivo, de forma, los enterocitos sobre todo, de forma que estén operativos, funcionales. Y nos ayudan a evitar la colonización por bacterias patógenas. Por eso, de hecho, los niños pequeños que nacen por parto, que son amamantados, que digamos, no son excesivamente cuidados, tienen un excelente desarrollo de su sistema inmunológico, se evitan problemas alérgicos, problemas de enfermedades autoinmunes en mayor medida que los que no están en esta situación, además de que es muy baja la posibilidad de que mueran tempranamente por alguna infección o adquieran alguna infección problemática, sobre todo de su intestino, de su vía respiratoria. Entonces, favorecen eso al colonizar todo nuestro intestino, tienen una resistencia o ejercen una presión selectiva que evita pues que tomen ese nicho o tomen ese lugar, digamos, es como esos terrenos o esos campos
donde llegan las personas, pues vaya, que dicen, ay, mira, se ve bonito aquí y aquí me quedo. Les llamamos paracaidistas, pues así son las bacterias. Dicen, ah, pues mira, aquí hay terreno donde ocupar y entonces de pronto ya tienes todo un pueblo ahí impresionante. Y lo mismo sucede y precisamente por eso es tan importante mantener esa microbiota. Además de que ayuda a que se mantenga fuerte la mucosa, que es ese recubrimiento interno del intestino, y a mantener un sistema inmunológico sano. De hecho, la microbiota es fundamental para el desarrollo de un sistema inmunológico sano, esto especialmente cuando somos pequeños, porque de hecho nuestro intestino es pues no voy a decir que un órgano, porque en realidad son varios órganos los que conforman el tracto digestivo, pero especialmente los intestinos y sobre todo el intestino delgado tiene una muy importante cantidad de células inmunológicas que son especialmente estimuladas por todos estos mecanismos y que además ayudan a la regulación del sistema inmune en el resto del cuerpo. Y bueno, por otro lado también ayudan a que no solamente haya una inmunidad adecuada, sino que esta inmunidad no sea exagerada y regulan la expresión de ciertos receptores que permiten que haya ese balance entre el reconocimiento y la respuesta inmunológica. Incluso son muy importantes, es muy importante digamos, esta comunicación bidireccional para el desarrollo eficiente de este tipo de linfocitos, que son una forma de glóbulos blancos, los T reguladores, que justo son los que se encargan de cuando hay, así que cuando se empiezan a pelear ahí, para que no se haga un barullo enorme y termine siendo una guerra mundial dentro de nuestro cuerpo, estos son los que dicen, a ver, espérame, ya estás golpeando al amigo, ya en la borrachera, en la sed de sangre, porque eso puede llegar a suceder cuando el sistema inmunológico se enloquece. Y también pues va a permitir una producción de anticuerpos, no solamente de anticuerpos de secreción en el intestino, sino en el resto del cuerpo, justamente a través de este equilibrio. Entonces, consecuencias que pueden tener el uso indiscriminado de antibióticos, pues desgraciadamente, hoy por hoy, la más grande preocupación que tenemos, que no es actual, ya lleva muchos años esto, pero tristemente, lo que les digo, incluso hay médicos que en su falta de actualización, en su orgullo, pues han olvidado esta parte muy importante del ecosistema, o hay personas que pues, simplemente les vale gorro porque, pues, tal cual, ¿no? Pues, me tomé una amoxicilina, me sentí bien y hazle como quieras, tristemente, el egoísmo de las personas. Pero esto a qué es a lo que está llevando? Pues a una presión selectiva de bacterias multidrogoresistentes. Y entonces, cuando antes teníamos, por ejemplo, un neumococo que respondía a la penicilina, hoy tenemos un neumococo que es inclusive resistente a la ceftriaxona, el famoso Rosefin, que es una cefalosporina de tercera generación e inclusive hasta resistente a las quinolonas, por ejemplo el ciprofloxacino, ahorita ya es inútil, hay que darle otro tipo de quinolonas como levofloxacino y algunos ya son resistentes. O la gonorrea, que bueno, además de la triste situación a la que nos estamos enfrentando de la promiscuidad sexual por todos lados, que ahora son todos contra todos y que no pasa nada. Y estaba viendo justo hace 2 días un anuncio precisamente en TikTok, porque también estoy en TikTok tratando de difundir ciencia, de una serie que está en Amazon, que se llama El Juego de las Llaves. Cuando vi eso dije, no, bueno, obviamente no escatimé en hablar acerca de esto, pero eso es lo que tristemente están constantemente promoviendo. Entonces, pues las infecciones de transmisión sexual están pues por los aires y siguen hacia arriba, porque además pues las personas de verdad ya a muchos les vale gorro, ¿no? O sea, ni siquiera usan, por lo menos usar un condón, no, ya ni eso usan. Y eso que el condón no es la solución definitiva, pero además agréguenle que pues andan con gonorrea o andan con clamidiasis o el linfogranuloma venéreo, no se enteran y pues medio se sienten mal, medio se toman antibióticos y igual la gonorrea, una bacteria que respondía perfectamente
bueno, hace mucho, que ya no responde a penicilina, pero antes respondía muy bien a la ceftriaxona, pues ahora ya también encontramos nombres resistentes. La salmonela, pues igual, la clásica de que nos vamos a los tacos, me da una diarrea, medio me tomo un antibiótico, no me lo tomo bien o como debe ser, pero pues por la historia natural de la enfermedad se me quita la fiebre, el dolor abdominal y todo lo que me da la salmonela, que da más eso que propiamente diarrea, y pues después me convierto en portador asintomático de salmonela, que eso es algo que sucede. Y pues la salmonela anda viviendo ahí en mi vesícula biliar, ya la expuse yo a múltiples antibióticos, ya la hice resistente. Y entonces, si llega un momento en que yo tengo un estado de inmunosupresión, como puede ser, por ejemplo, personas con VIH-Sida, o personas que les da una enfermedad autoinmune y requieren antibiótico, perdón, requieren inmunosupresores, o alguien que le da cáncer y requiere pues quimioterapia, entonces pues salen a relucir estos microorganismos y son lo que realmente termina matando a la persona. No es en sí la enfermedad. Entonces esto es cada vez más frecuente, además son cada vez más difíciles de tratar y no es infrecuente, raro, de hecho ya no es nada extraño ver en la terapia intensiva, por ejemplo, porque justo estuvimos con esto de la pandemia y que pues vimos casos gravísimos de personas que se sobreinfectaron encima de la neumonía por COVID, que pues salía ahí un bicho que no le pegaba nada, como la Pseudomonas aeruginosa o un Staphylococcus aureus. Entonces, esa es una situación súper grave que incluso si las cosas siguen este ritmo, nosotros vamos a enfrentarnos a lo que se conoce la era post-antibiótica. O sea, que las personas se van a volver a morir de infecciones como sucedía antes del descubrimiento de la penicilina y pues para cómo van las cosas no van a pasar más de 20 años antes de que esto se vea. Entonces, motivos más comunes del uso incorrecto, pues el uso inadecuado de, perdón, ok. El uso inadecuado de antibióticos sucede en más o menos el 30% y esto no es, digamos, que sucede en las comunidades así alejadas, pobres, no. Esto es en las ciudades y de hecho es más frecuente incluso en las ciudades que en las comunidades rurales el uso inadecuado de antibióticos. La automedicación es la causa más frecuente, o sea, también en este porcentaje se encuentran tristemente los médicos que ya no se actualizan o que ya nadie los pela o que no les interesan en los lugares donde los tienen de verdad súper mal pagados, súper mal comidos y sin ningún cuidado, que se estén actualizando, entonces favorecen esto, pero vean cómo el 18%, o sea, más de la mitad en realidad vienen de una situación de la propia casa, donde sobre todo a alguien de la familia le recomienda a otro, al hijo o al hijo o al hermano, a no sé quién, que se tome su antibiótico. Y las causas más comunes son síntomas del tracto respiratorio, precisamente la inmensa mayoría, así como diarreas. También las diarreas, la inmensa mayoría de diarreas, más del 80% de las diarreas, se van a curar solitas. Lo único que se debe hacer es tomar el Vidasuero oral, o bueno, si no toleran el Vidasuero oral, porque ya sé que, pues bueno, hay paladares muy delicados, entonces, pues hay una opción que es el Pedialit o alguno de esos comerciales, que tiene un sabor un poco más agradable, pero es lo que se tiene que hacer, una taza por cada deposición o cada vómito. Si la persona no está pudiendo tolerar la vía oral, entonces hay que darle a través de sonda. Y si no está sucediendo por vía oral ni sonda la está tolerando, entonces definitivamente hay que hospitalizarlo y, perdón, hidratarlo por vía intravenosa. Y yo sé, seguramente me van a decir, ay, pero si yo he visto que hay médicos que en los hospitales les empiezan antibióticos, es una pésima práctica que ojalá se erradique, que estamos luchando porque eso se erradique, porque realmente la única, o sea, las indicaciones para usar antibiótico en una diarrea es diarrea del viajero, o sea, cuando vas a un país diferente al tuyo e inicias con diarrea, porque en ese contexto, pues efectivamente estás experimentando una colonización intestinal, o bien, sobre todo, diarrea asociada a disentería. Esto es con moco y sangre. Y una diarrea con fiebre alta
que pues, produce importante postración o incluso datos de sepsis. O sea, que el paciente está con unos escalofríos intensos, una fiebre alta y bueno, realmente datos de toxicidad. Son las únicas situaciones en las que se debería de dar o en las que está indicado realmente utilizar antibióticos. Fuera de ahí, ninguna diarrea debe darse antibióticos. Y hablando de cosas contra la diarrea, la loperamida, que está el famoso Imodium, que hasta lo ven en los anuncios, y muchos dicen, no, pero si yo lo vi en la televisión o si yo lo vi no sé dónde. Bueno, créanme que triste, desgraciadamente ya digo, ya las cosas están cambiando mucho, por fortuna ya hemos hecho bastante presión, los médicos que sí estamos como preocupados por esto, porque cada vez sea menos, pero la inmensa mayoría, es más, el 99.9% de las cosas que se anuncian en la televisión, créanme que o son basura o definitivamente se utiliza de forma inadecuada la información. Entonces, no hay que creer en lo que vemos en la televisión, porque la inmensa mayoría de lo que se ve en la televisión son chismes. Esa es la triste realidad en este país, en Latinoamérica en general. O bien otra causa también, ay, no, pues que se raspó y que tiene una cortadita, no, pues hay que darle antibiótico, no se va a infectar. No, no hay ninguna justificación para dar antibiótico por una simple heridita o una simple cortada, a menos que haya sido una herida, pues, compleja o, no sé, pues haberse rasgado con una espina y de verdad una perforación con abertura importante por, no sé, un rosal o un cactus o incluso un alambre, unas púas. Ok, ahí sí ya sería la cosa diferente, pero incluso más importante que el antibiótico es el lavado correcto de la zona afectada. Esta es una de las más temidas complicaciones que pueden ocurrir, que pueden acontecer por el uso de antibióticos y se llama colitis pseudomembranosa. No es la única razón, y de hecho esta colitis pseudomembranosa es en la inmensa mayoría producido por pues un comensal, una bacteria que en condiciones normales se puede encontrar en hasta un 20% de la población normal. Por eso es tan importante el lavado de manos correcto, que eso, si se lavan las manos bien, 5 segundos cada segmento, dorso, bueno, primero las palmas, 5 segundos, dorso derecho, dorso izquierdo, 5 segundos, pulgares, 5 segundos, otro pulgar, 5 segundos, muñecas, 5 segundos, muñecas, 5 segundos, uñas. Si se hiciera eso antes y después del contacto con cada paciente, se disminuiría dramáticamente esta posibilidad, pero tristemente tampoco hay una cultura suficiente ni en los hospitales. Es algo que también se está luchando mucho, pero pues esto es algo que incluso viene de casa, la verdad, o sea, eso yo se los puedo decir con toda certeza. La formación que traemos de casa la seguimos manejando toda nuestra vida. Y si esa formación incluye no solamente aspectos espirituales, sino aspectos del cuidado, vaya, del respeto por los demás, y eso pues vamos captando que lavarnos las manos correctamente es parte del respeto por los demás, pues las cosas cambian. Pero tristemente, pues no es así en la inmensa mayoría. Y entonces, pues muchos llevan la inclusión difícil incluso en las uñas y pues ahí se lo andan pasando a una persona que una de esas, pues alguien le dio antibióticos de amplio espectro, como, y ni tan de amplio, pero esto es muy frecuente después de usar, por ejemplo, cefalosporinas, como la ceftriaxona, la cefotaxima, la cefixima, que seguramente lo han escuchado, o las quinolonas, como el ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino, el equine, tal vez les suene más ese nombre comercial, que son los que usan mucho. No significa que estén prohibidos, significa que hay que tomarlos en consideración y hay que usarlos solamente cuando hay necesidad de emplearlos y por el tiempo racional de uso, que para eso también incluso existen guías. Porque de lo contrario, más o menos el 15 al 30% de las diarreas asociadas a antibióticos van a ser por esta bacteria, que de hecho esta bacteria está emparentada, es un familiar de la misma bacteria que produce la gangrena gaseosa, que es una enfermedad terrible, que complica las heridas y puede matar a una persona si no se trata, y el famoso tétanos, que ya es rarísimo de ver, pero son de esa familia, o incluso la que produce el botulismo, bueno, lo único que conocemos del botulismo
actualmente es pues el uso que se hace al Botox, ¿no? El Botox es una toxina, es la toxina modificada por ingeniería que pues se emplea nada más una sola de sus fracciones para justo ahí la carita y no sé cuántas cosas hacen, digo, además de que sí se aplica para fines médicos estrictos, no nada más estéticos. Pero bueno, para que se den cuenta de la magnitud del poder que tienen este tipo de microorganismos, y pues esta es pues una tripa, pero que está destruidísima por dentro, llena de inflamación, llena de moco, pus, y esto es como se ve en la tomografía. Esta situación, si no se trata o si progresa, puede matar al paciente, tal cual, porque se infla tanto el intestino que se puede llegar a perforar. Aunque también, para la de malas, aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente el diclofenaco o la indometacina, aunque es muy infrecuente, pero también pueden llegar a producir un cuadro así, especialmente si se juntan las cosas, que es un paso. Más símbolos para que se lo puedan conseguir, una vasija de cualquier color y tamaño y material. A ver, alguien que está ahí hablando de una vasija de cualquier color y tamaño. No sé si es pregunta o fue un comentario aleatorio. Sí, perdón, ya, doctor, ya apagué, ya silencié. Ok. Bueno, entonces, si se juntan varios aspectos, como pues una persona desnutrida, sobre todo los extremos de la vida, o sea, niños muy pequeños o adultos mayores de 60 años, uso indiscriminado de antibióticos, que tienen enfermedades de base debilitantes como diabetes mellitus o alguna enfermedad como cáncer o alguna otra situación, y antibiótico más antiinflamatorio esteroideo, a estarlo dando, pues eso incrementa las posibilidades. Entonces, eso no quiere decir que estén prohibidos, simplemente que no hay que estarlos usando como si fueran pues chochitos de homeopatía, ¿no? Que la verdad, aunque algunos se medio molestan cada vez que lo digo, pero los chochitos de homeopatía para fines prácticos son más, pues son puro placebo. Entonces, no, pues no es como dar a chochitos de azúcar. En realidad, sí, pues, o sea, hay muchos que pueden utilizarse por un buen tiempo sin mayor complicación, pero fíjense que incluso, por ejemplo, personas sin ningún factor de riesgo tienen la posibilidad bajita, pero existe un riesgo relativo del 0.4% de desarrollar incluso una perforación por úlcera péptica secundario al uso de estos antiinflamatorios esteroideos. Se llaman no esteroideos porque pues, no están relacionados con pues, los esteroides, ¿no? O sea, por ejemplo, los esteroides son todas aquellas moléculas que químicamente su base es el colesterol, y pues de los más conocidos que seguramente han llegado a escuchar es la cortisona, aunque ya ni se usa la cortisona, pero les encanta decirle cortisona a la prednisona, que no tiene en realidad ni punto de comparación, pero bueno, para que nos entendamos, esos son los esteroideos, estos son los no esteroideos, dentro de los cuales pues están, bueno, antes de pasar a esto, el riesgo relativo de una úlcera péptica es del 9% en personas que tienen factores de riesgo, y conforme se van incrementando esos factores de riesgo, pues la posibilidad de que se va incrementando también. Y bueno, entonces aquí vemos el riesgo de acuerdo a diversos tipos de antiinflamatorios esteroideos. Vemos que los que menos riesgo tienen son sobre todo los que son más selectivos de la ciclooxigenasa 2, como el celecoxib o aceclofenaco, y el ibuprofeno, que no es selectivo de ciclooxigenasa 2, le pega 1 y 2, pero es, pues de hecho, de los más nobles que hay, pero aún así, pues tampoco es como que no haya, vaya, que sea que inexistente. La aspirina, incluso a dosis bajas, también tiene riesgo pues, de desarrollo de sangrado. Entonces, la aspirina a dosis bajas se debe utilizar únicamente si hay una indicación pues, médica, y que hay un sustento de que los beneficios superen a los riesgos. En realidad son relativamente bajos, y la aspirina salva muchas más vidas, perdón, que las que pudiera llegar a llevarse. La verdad es que sí, pero pues no hay necesidad de estarse exponiendo a algo pues, que no tiene mayor necesidad. Le siguen
en potencia de desarrollo de esta complicación, diclofenaco, meloxicam y ketoprofeno, que pues es intermedio de 2 a 4 veces de riesgo. Después naproxeno, indometacina y diflunisal, que en este caso no se usa, pero sí tienen un riesgo mucho más alto, entonces no deben utilizarse de manera prolongada. De hecho, estos, por ejemplo, pues se recomienda que se utilicen no más de 10 días. Este grupo, pues, de preferencia, no más de 7 días, no más de 5 días, y los de riesgo alto definitivamente no más de 3 días seguidos, como por ejemplo piroxicam, que es muy importante, y no se diga el ketorolaco, que es uno que se usa muchísimo porque es muy buen analgésico, y por eso se prefiere incluso el sublingual, porque cuando pasa a través del tracto digestivo es mucho más alto el riesgo. De hecho, algo que tienen muchos de estos es que al hacer ácidos débiles se pueden ir a la mucosa, sobre todo la aspirina, por ejemplo, la indometacina, en una medida de diclofenaco y naproxeno se pueden además unir a la mucosa y por sí mismos producir una erosión. Pero el ketorolaco es brutal el riesgo que tiene, además de que también todos estos tienen pues riesgos de afectar otros órganos, como por ejemplo el riñón, que vamos justo ahorita a ver. Esto es un corte pues, de un riñoncito de un paciente fallecido, precisamente con insuficiencia renal crónica ya terminal. Si ven, se dan cuenta, esto ya es una esponja, es un riñón que está completamente atrófico. Ven aquí el riñoncito chiquitito, ya apenas se ve ahí detrás del hígado. Y bueno, pues el abuso de antiinflamatorios esteroideos causa el 5% de las insuficiencias renales crónicas. O sea, personas que de pronto, pues que me hice los estudios y que pues ya mi riñón está al 50%, 30%, entonces, digo, el 30% ya es muy dramático, ¿verdad? Pero bueno, de pronto así sucede, que no tenía ningún otro factor de riesgo. Pero esto se incrementa, la posibilidad de sufrir esta situación, conforme se van acumulando diversas situaciones. Si hay obesidad, si hay hipertensión y mal controlada, si es diabético, si se juntan las tres, megabomba. O sea, las tres son de verdad un seguro garantizado, un pase, además un pase, así esto es pase mágico, suena medio feo decirlo, pero pues sí, pase mágico a la insuficiencia renal. Entonces, si a eso le agregamos, le estamos dando antiinflamatorios no esteroideos de forma indiscriminada por tiempo prolongado, fíjense que 2/3 de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal pues habían estado habían estado tomando alguno de estos antiinflamatorios no esteroideos por más de un año. Y bueno, además de estas enfermedades que les comenté, fíjense qué paradójico. El uso concomitante con algunos fármacos que se emplean para la presión, y ojo, no estoy diciendo, ni esto implica que estén mal usados, ¿eh? Es correcto utilizar, por ejemplo, el captopril, el enalapril y el lisinopril, o el losartán y valsartán en los pacientes que tienen hipertensión crónica. Pero si se mezclan y se usan por tiempo prolongado, como estos disminuyen, de hecho, el flujo renal al cerrar, al producir una disminución pues, de la salida de la presión, vaya, entonces generan un fenómeno que se llama prerrenalización. Entonces, disminuye el flujo de sangre y consecuentemente de agua, y entonces literalmente pues, el riñón se va deshidratando, y entonces pues hasta el 16% de los que se encuentran en este grupo pues están tomando concomitantemente un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que son estos captopril, enalapril y lisinopril, o los ARA2, que son los sartán, valsartán, y hasta un 20% estaban usando diuréticos. El clásico que, pues me eché un poquito, me voy a echar mi furosemidita, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre comercial? Es Lasix. Y bumetanida todavía más, la bumetanida es 20 veces más potente que la furosemida. Entonces, por eso no hay que estar usando nada más porque me lo aconsejó la comadre o el compadre o porque, pues le funcionó a mi suegra. No, hay que tener cuidado porque no todos son candidatos. Incluso poniendo un escenario un poco más trágico, una persona que no se entere, que tenga algo que se llama estenosis de la arteria renal, o sea, que su arteria ya de por sí esté chiquitita, y eso sucede, incluso puede ser de forma congénita, en los que tienen algo que se llama fibrodisplasia muscular congénita,
Entonces son personas que, pues, sin ninguna razón hacen tal cual, así, o sea, se ponen muy musculosas sus arterias, sus vasos sanguíneos, y si eso afecta al riñón y se toman un IECA o un ARA2, entonces se puede producir una hipertensión paradójica y además una disminución muy abrupta del flujo renal, incluso llevar a la insuficiencia renal aguda, para que vean qué delicado es, perdón, y qué importante el tener precisamente la valoración de un médico que pues esté certificado, actualizado y que pues esté a las vivas con todo. Ahora, híjole, esta sí que no se la van a esperar. Yo creo que a lo mejor nunca la habían escuchado esto. Pero resulta, hay otra forma de inflamación del riñón que es más de la parte, digamos, podemos decir que de la pared, más de la pared, la nefritis intersticial, que sí existe la forma aguda y la crónica. Pues resulta que estos que les encantan estárselos tomando indiscriminadamente de forma crónica, disculpen el sonido de fondo, pero pues no lo puedo controlar. Pues el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, o el clásico que, ay, no, pues me voy a echar mis alcoholitos, se me va a doler la pancita, entonces, pues ya me echo mis inhibidores de bomba, ¿no? O que de por sí ya lo están tomando así por mucho tiempo, porque, ay, pues es que como quiero comer chile y si no me echo mi inhibidor de bomba, pues me voy a sentir mal, entonces, pues me lo he hecho, digo, es raro, 20 por cada 100,000, pero tampoco es como que vaya a ser extremadamente baja la posibilidad de que nos llegue a suceder. O sea, 20 por cada 100,000 personas, pues quiere decir que pues entre nosotros, por lo menos una persona podría llegar a desarrollar esta situación como consecuencia de estar usando pues algún inhibidor de bomba. Y quienes tienen mayor riesgo, pues además de los que tienen los factores de riesgo ya comentados, nuevamente la edad y pues los que lo están usando de forma crónica. Entonces, pues de igual manera hay que usarlo solamente por un tiempo y solo con una indicación clara, precisa. No como también tristemente lo hacen en el seguro, ¿no? Que ya es algo automático, sin medicina basada en evidencias. El clásico viejito que, no, pues, pues le dan una pastilla que para esto, otra que para aquello y otra que para el mal que le dio la de más allá. Y para que no le pegue la barriga, el omeprazol. Pésima práctica que tristemente se está haciendo y es muy difícil de erradicar, pero para que vean que no es algo así como que, pues no pasa nada. Insisto, es raro, pero pues ahí está. Y bueno, lo que sí, algo que se ha descubierto también es que los que hacen una nefritis intersticial crónica, pues hay 20-50% más de riesgo de haber tenido este antecedente, o sea, de haber estado tomando inhibidores de bomba, que no haberlo estado tomando. Entonces, pues justo los factores de riesgo concomitantes, que repito, obesidad. Bueno, los más importantes todavía, diabetes mellitus, especialmente descontrolada. Descontrolada, que quiere decir que andan con la glucosa alta y que a pesar de que son diabéticos, les encanta seguir con la conchita en la mañana, el panqué en la noche, y que voy por mi heladito. Ay, es que no, es que en toda la semana no he comido nada de postre y ese tipo de cosas que tristemente sucede mucho por el desorden cultural que tenemos, donde pues, nos educaron que el premio es el dulce y que el castigo son las verduras, pues eso ha favorecido mucho esta situación. Bueno, y ahora, con que la terapia es alternativa segura, pues naranjas dulces, esta es la que sí, definitivamente no podía pasar. No les voy a hablar de todos los riesgos que existen con la medicina alternativa, porque en realidad sí hay muchísimas cosas de que o no sirven de nada, que nada más son puro placebo, o que realmente pueden llegar a tener consecuencias. Una que hoy se me ocurre que de hecho no la puse, pero por ejemplo el ginseng. El ginseng o ginkgo biloba en una persona que tiene una enfermedad cardíaca isquémica puede ser de alta peligrosidad porque pueden inducir el desarrollo de arritmias cardíacas. O sea, el corazón empieza a latir de forma desordenada y pues en alguien diabético, hipertenso o que tenga ya una enfermedad coronaria, pues puede precipitar incluso un infarto cardíaco o bien pues el desarrollo de una arritmia. Entonces, para que vean como cosas que parecen y que los ves ahí en la televisión o que te lo anuncian que en el chiclecito y que la raíz de ginseng
Digo, la mayoría de las personas lo puede tomar sin mayor problema, pero existe un pequeño grupo que puede suceder eso. Ahora también incluso personas jóvenes que sin saberlo tienen una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que eso pues, es algo genético, y pues en la de malas que se exponen a alguna de estas cosas o que se exponen al famoso Red Bull, ¿no? Y entonces pues se ha llegado a ver incluso hasta dilataciones cardíacas y cosas bastante severas. Insisto, son raras, sí, lo son, pero existen. Entonces, aquí un ejemplo, el famoso ajo chino, añejado y el extracto aceitoso, pues sí puede tener cosas muy buenas, pero al tener un efecto antiagregante plaquetario potente, incrementa el riesgo de hemorragias con el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes. Entonces, este tipo de productos de herbolaria, hay que tener mucho cuidado en ciertos grupos de pacientes que están con anticoagulantes como las heparinas o inhibidores directos del 10A, antagonistas de la vitamina K, como puede ser, por ejemplo, la lacenocumarina o warfarina. Esto especialmente pues sucede o se utilizan en personas, no sé, que tienen alguna enfermedad valvular, que les hicieron un recambio de su válvula, que tuvieron fiebre reumática y afectó su corazón, que tuvieron una trombosis y les están dando anticoagulante, que bueno, no sé, por mencionar unos ejemplos, una hipertensión pulmonar, a lo mejor lo han escuchado, ¿no? Pero digo, que sepan que hay que tener cuidados, más que nada como mi interés. Y que pues no se pueden estar dando así pues a mi papá o a mi mamá que ya están viejitos, porque pues, he leído o me dijo la comadre que el ajo chino les ayuda muchísimo para la memoria, que no tiene nada que ver, por ejemplo. Además, que no sirve para nada de eso. Tiene sobre todo un efecto, les digo, antiagregante y también antiinflamatorio, pero pues si no hay necesidad de estarlo tomando, pues mejor aliméntate bien. No hay nada mejor que alimentarse bien, equilibradamente y hacer ejercicio. Eso es el mejor remedio. Y la megadosis de vitamina A, afortunadamente esto ya se ha restringido mucho porque ya se han puesto candados, pero la vitamina A puede ser sumamente tóxica en una persona que pues de por sí come una alta cantidad de carotenos, que los carotenos son pues estos pigmentos que le dan ese color amarillo intenso o anaranjado a las frutas y las verduras, sobre todo son las frutas. Y bueno, puede producir desde una inflamación del hígado con incremento de los triglicéridos, descamación de la piel, o sea, paradójicamente produce lo mismo que la hipovitaminosis A de mucosas e incluso llegar a producir un pseudotumor cerebral, hacer que se inflame la hipófisis y producir inclusive una hidrocefalia secundaria. Digo, son cosas raras que ya es muy infrecuente de ver, porque les digo, ya incluso se ha restringido mucho en los suplementos la vitamina A, pero para que sepan, por si se vuelven a poner de moda, porque de pronto se ponen de moda cosas muy absurdas, que ya en el pasado habían sido descartadas, como por ejemplo el dióxido de cloro. ¿No? El dióxido de cloro desde los años 70 se había demostrado, bueno, los 80 se había demostrado que era tóxico, pero se volvió a poner de moda y se está volviendo a consumir. Entonces, digo, cosas que así suceden. Algún listo por ahí las vuelve a poner como panaceas, a pesar de toda la evidencia, porque pues, los libros se empolvan. Y bueno, fíjense, cosas que parecen tan simples e inocuas como el jugo de uva puro, el jugo de uva ultra puro o el vino tinto, son inductores potentes de una enzima que se encarga en el hígado de metabolizar diversos fármacos. Y pues esto puede tener consecuencias negativas, ya sea porque esta enzima sea utilizada por ciertos fármacos para metabolizarlos y inactivarlos. Entonces, pues al no inactivarlos, entonces se mantienen circulando o se incrementa su concentración, favoreciendo su toxicidad. O por el contrario, esta enzima es necesaria en algún otro tipo de fármacos para mejorar su funcionamiento o más bien que se vuelvan activos y entonces se convierten en fármacos prácticamente inútiles. Un ejemplo claro en los cuales incrementaría su toxicidad son las estatinas, como la pravastatina, simvastatina, Lipitor, vaya. Entonces, en ellos esta interacción pues puede afectar el rendimiento o incluso incrementar la posibilidad de toxicidad, sobre todo muscular, que es algo que puede pasar con las estatinas. La moringa, seguro la han escuchado porque esta estuvo muy de moda, ya como que medio se cayó ahí el teatrito, pero efectivamente la moringa es una planta extraordinaria de propiedades nutricionales muy, muy
muy gratificantes que, bueno, pues en África, que es donde principalmente se empezó bueno, se estudió, se empezó a utilizar, sobre todo para mejorar el estado nutricional de comunidades pues, muy aisladas, donde pues, tenían acceso a esto. Sí, es una planta con muy buenas cosas, pero que no está exenta de peligros. Entonces, hasta la medicina naturista, insisto, muchas veces no es medicina, simplemente me lo contó el gurú o me lo contó el brujo, ¿no? Sin realmente tener nada de estudio científico, sin tener suficiente juicio clínico y pues no saber todo lo que puede suceder. Y algo que se ha descrito con la moringa es que sobre todo el extracto de la raíz y de la corteza, y especialmente cuando es puesto en alcohol, o sea, vaya, los que son, o sea, ahorita cómo se llama este proceso, pero la tinta, vaya, pues se ha visto que pueden llegarse a depositar incluso en el riñón y hay algunos ensayos con ratas, y las ratas son animales bastante resistentes, donde se ve que afectan el hígado y el riñón. Perdón, y se ha llegado a describir la posibilidad de que pues, se precipite en el riñón de ciertas personas y paradójicamente, a pesar de que algunos la promueven para mejorar la función renal, pueden empeorarla, sobre todo en los que tienen pues, riesgo. Y además puede también tener cierto efecto proabortivo, porque de hecho para eso se utilizaba antiguamente. Entonces, es algo que no está claramente demostrado hoy en día, pero puede suceder. Lo que sí es que empeora la función de la tiroides. Alguien que ya tenga hipotiroidismo puede empeorarse el hipotiroidismo y pues aumentar la necesidad pues, de la levotiroxina, si es que la está tomando en este contexto. Y pues, ¿qué pasa? Pues es un paciente que empieza a tomarse su moringa y empieza a sentirse mal porque resulta que ya no le está haciendo el mismo efecto la dosis de tirox que se tomaba, dado que pues se ha incrementado esta necesidad. Y bueno, pues así. Y estos son algunos de los ejemplos, de las cosas que quería compartir con ustedes. Digo, hay muchas otras más, pero pues vaya, la idea no era abrumarlas y creo que con esto se llevan una muy buena información que pueden compartir. Y bueno, pues ahora creo que, no sé si hubo por ahí, como que vi que pusieron algunas preguntas, a ver, déjenme ver ahí en el chat. Ajo chino, japonés, el redondito, y por prescripción de su cardiólogo toma diario aspirina proteica. Corre riesgo tomando ajo. Pues justo Paula González pregunta lo del ajo chino. Pues sí, corre más riesgo de presentar una hemorragia porque precisamente aumenta la agregación plaquetaria. Entonces, pues es algo que hay que considerar y sería conveniente, prudente hacerle un coagulograma con tiempo de sangrado de IBI para ver si está incrementado su tiempo de sangrado. Si no está incrementado, pues entonces no habría mayor problema. Luego, Lupita Barrios pregunta, mi mamá de 95 años toma media pastilla de clonazepam y melatonina para dormir, ¿está bien? Pues si no tiene de otra para dormir, pues sí, pues ya. Pero la melatonina de 10 miligramos, no creo que no existe de 10 miligramos, a menos que ya me hayan duplicado la dosis en el mercado. Digo, la dosis más alta que hay de tabletas de 6 miligramos, 2 de 5. Ah, ok, ya. Bueno, la melatonina, de hecho, pues es una hormona que naturalmente se produce en nuestra glándula pineal y es bastante, o sea, su perfil de seguridad es muy amplio, muy, muy amplio. O sea, eh, yo hasta el momento no he leído, digo, porque además no se usa dosis realmente estratosféricas, y no he leído hasta el momento alguna reacción adversa. El clonazepam, pues ese sí, el problema es que si ya es una persona que lleva años tomando clonazepam, pues ya está en chino quitárselo. Entonces, digo, no sería lo ideal, ¿no? Pero si de verdad, digo, ya a sus 95 años, si no hay de otra para que pueda dormir, ya déjenselo ya. Nada más sabiendo que sí puede incrementar, por ejemplo, el riesgo de caídas. Entonces, si es alguien que se levanta de pronto en las noches, entonces sí, el clonazepam, al igual que otras benzodiazepinas, pues aumentan la posibilidad de que haya una caída durante la noche. Entonces, nada más tomando eso en consideración. Y pues, muy bien, sí, con todo gusto.
Bueno, pues creo que Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, algunas señoras pusieron sus preguntas en el chat, pero no sé si quisieran expresar alguna. Todos los micrófonos fueron apagados, entonces, pues si quieren, tienen alguna pregunta, doctor, no sé qué tiempo nos regala para el espacio de preguntas. sí, Usted me dice. unos 10 minutitos más. Ok, entonces tenemos 10 minutos más para preguntas, entonces, si así lo consideran, Sí lo agarré. lo pueden hacer en forma, abren su micrófono y preguntan, o lo pueden hacer a través del chat. Yo creo que ahí hay otra, doctor. A ver, aquí hace una pregunta. ¿Y las vitaminas, Katia, Pablo? Bueno, miren, algo importante con las vitaminas es que existen dos grandes grupos de vitaminas. Las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. ADEC, así para que no se les olvide, ADEC. Entonces, las vitaminas liposolubles, el riesgo que tienen es que se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, entre más tejido adiposo tenga una persona, más riesgo de acumularse. Y de hecho, pueden permanecer ahí. Por ejemplo, la vitamina A puede permanecer años ahí depositada. Y entonces ahí el problema es que si se llega a presentar toxicidad por exceso, es muy difícil primero, pues dar digamos, al tubo, darle al grano, al tubo, digo, al grano, porque, o más bien darle con el tubo al grano, porque pues es en lo último que se piensa. Entonces se andan investigando miles de cosas hasta que ya por fin a alguien se le ocurrió, ay, se la pasaba tomándose este frasquito de GNC o de no sé qué. Y pues sí, estas vitaminas tienen riesgo de toxicidad cuando nos pasamos de las dosis recomendadas diarias. Entonces, con estas hay que tener especial cuidado si no hay realmente una indicación para su uso. O sea, alguien que tiene una dieta normal o una dieta bastante balanceada, pues no hay ninguna necesidad de estarle dando ninguna de estas. Solamente condiciones muy particulares, no sé, alguien que tenga mala absorción intestinal o que tenga un síndrome nefrótico, que es una enfermedad del riñón, que empiezan a tirar proteínas y lípidos, y entonces por ahí también se pierden vitaminas. Pues en ese contexto, las vitaminas hidrosolubles, por el contrario, que son la vitamina D, bueno, todas las del complejo B, que son la biotina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico, ácido pantoténico, etcétera. Y la vitamina C, es así, hay que tomársela en serio. La vitamina C también tiene riesgo de acumularse, a pesar de que es hidrosoluble, porque cuesta mucho más trabajo metabolizarla. Y si bien es una vitamina vital, porque en nuestro cuerpo nosotros no la podemos producir, y además es relativamente poco, muy poco lo que se almacena, el exceso de vitamina C puede producir también un escorbuto paradójico. O sea, de hecho, la deficiencia de vitamina C produce el famoso escorbuto, que es que empiezan a sangrar las encías, la piel, moretones fáciles y eso, porque sobre todo su función que tiene o la implicación que tiene en el desarrollo del tejido, del cemento, digamos, de nuestros tejidos, que se llama matriz extracelular, y la síntesis de ciertas hormonas como la serotonina, que además, bueno, pues eso, pues entre otras cosas, produce depresión, produce sangrados fáciles, porque la serotonina también es importante para la función plaquetaria. Eso ya es rarísimo, eso se veía sobre todo en la antigüedad, cuando se hacían estos viajes en mar prolongados, y pues justo fue así como se descubrió el factor antiescorbútico, que antes se le llamaba el ácido ascórbico. Pero el exceso de la misma, aunque es raro, puede producir lo mismo, pero al contrario. O sea, producir también un sangrado paradójico por exceso de depósito de matriz y otros factores, o sea, puede repercutir con el funcionamiento normal de ciertos factores, o sobre todo de ciertas enzimas. Aunque bueno, eso es muy difícil que suceda si toman no más de 3 gramos al día. La mayoría de los suplementos, exagerando, tienen 1 gramo, rara vez tienen 2 gramos y solo se indican en situaciones muy particulares. Pero lo que hay que tener mucho cuidado con los multivitamínicos es que ahorita está de moda no dejarlos solos, sino que les ponen un montón de plantas, muchísimas cosas que luego no sabemos ni qué rayos, pero se ponen de moda
Y no, y que si el lúpulo, y que si el Karwinska humboldtiana, que espero que nunca le vayan a poner Karwinska humboldtiana, estoy diciendo por decir algo, y que si la curcumina, y que digo, la curcumina es una planta con propiedades muy buenas, pero tampoco es que esté exenta de eventos adversos, aunque habitualmente estos multivitamínicos tienen unas dosis así muy pequeñitas y son puro placebo nada más y puro gastadero inútil de dinero, la verdad, ¿eh? La inmensa mayoría de estas cosas son nada más hacerlas perder el dinero en cosas que no necesitan y además hay dosis que no sirven de nada o es muy poco, insisto, solamente situaciones muy particulares están indicados, pero sí hay que tener cuidado con estos multivitamínicos, porque además no es raro, bueno, ahorita ya se bajó la fiebre por el ginseng y el ginkgo biloba, justo porque se empezaron a descubrir todos estos, o se describieron cada vez más frecuentemente estos temas de arritmias e incluso infartos después de, pero hay que tener mucho cuidado con los multivitamínicos, sobre todo sin una supervisión médica y especialmente si tienen colorcitos llamativos así brillantes y tienen nombres rimbombantes como Destrucitol La Poderosa o cosas así que tienen que ver unos nombres que dices, bueno, o sea, es más, ¿cómo pueden ustedes detectar un suplemento alimenticio peligroso o un medicamento naturista peligroso? Que, ay, no sé por qué se me pasó, pero se lo voy a pasar luego a la señora Gaby, un video que hice justo respecto a estos suplementos naturistas que ya hasta los mandamos estudiar en el laboratorio y descubrimos que esconden, que les meten esteroides superpotentes y por eso pues, la gente se siente maravillosa, uy, no, me siento genial y andan así bien contentos y brincando, pero pues después las consecuencias, pues, ay, me rompí, o se ponen todos cushionoides, o tienen problemas cardíacos, hipertensión, se les sube el azúcar, etc. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con todos aquellos productos que tienen colores brillantes. Entonces, si ustedes ven una botella que es brillante, aléjense de ella. Es muy alta la probabilidad de que sea ilegal o de que no esté correctamente registrado. Colores brillantes, llamativos, eso es señal de que ese es un producto falso, fraudulento o que es ilegal. Y con eso serán felices, no se van a meter en problemas. Muy Y las, Gracias. las semillas de moringa, ¿qué dice? Muchas gracias a muchos, sí, de nada, con gusto. Las semillas de moringa tienen el mismo efecto. Pues las semillas de moringa, de hecho, pues no leí nada sobre si las semillas de moringa también se asociaban a esto. Más bien era el extracto de moringa del tallo y sobre todo de la raíz, los que tienen mayor riesgo. No estoy seguro, te mentiría si las semillas tuvieran las mismas propiedades, pero teóricamente pues, las semillas tienen todo concentradísimo, entonces, digo, es nada más teórico. Podría decir que el sentido común me hace pensar que sí habría esa posibilidad, pero mentiría, ¿no? Tendría que investigarlo. Muy bien. Pues, doctor, quisiéramos pues agradecerle. Está con nosotros la señora Rocío Plata, que es la asistente de la sección de Puebla, y bueno, pues también agradecerle también el que el padre Antonio nos haya pues contactado con usted y esperemos que no sea la última vez que pueda estar con nosotros. Entonces, Rocío, si quieres decirle algo al doctor. Doctor, pues le quería agradecer a nombre de las señoras y de la sección de Puebla, pues el tiempo que nos dedicó y compartir todos estos conocimientos acerca de algo que es la verdad muy útil y que desgraciadamente nosotros caemos a veces en automedicarnos, pensando, como decía usted, lo último que nos dijo de los productos estos según naturistas, que creemos que no van a hacer nada, pero que pueden tener, como dice usted, efectos secundarios. Entonces, pues le agradecemos mucho toda la información que nos dio y como nos dijo, hay que compartirla como una señal para que también tengan esos cuidados. Es preferible que consulten con su médico antes de automedicarse. Pues mil gracias por todo. Pues sí, un gusto estar con ustedes y claro que sí, nos ponemos de acuerdo nada más con tiempo y podemos tener otra reunión más adelante. Muy bien. Pues Gracias. muchísimas gracias, doctor.
Que tengan una linda noche. Cuídense. Igualmente. Bye. Gracias. Bye.